Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a mi nuevo podcast. El día de hoy les quiero contar 5 historias, las cuales ustedes me han compartido en mis redes sociales, y el tema de hoy es métodos de manifestación. Recuerden seguirme, suscribirse y comentar para que la comunidad siga creciendo y no se les olvide que los quiero mucho. El método que nadie te enseñó, de Valeria Ramírez. Creo que manifiesto al revés y funciona. Hola, no sé muy bien por dónde empezar esto porque suena muy loco, pero necesito contártelo a ti y quizá lo entiendas. Mi nombre es Valeria y llevo años manifestando cosas, pero no como te enseñan en internet. Nada de escribir afirmaciones positivas, nada de visualizarme feliz frente al espejo, nada de yo soy abundante, yo soy exitosa, el universo me ama. Lo mío funciona al revés, y durante mucho tiempo pensé que estaba rota. Todo comenzó cuando tenía como 17 años. Estaba esperando los resultados de un examen. Era muy importante y en vez de decirme, vas a pasar, confía, mi cabeza se fue directo al peor escenario posible. Vas a reprobar, va a ser una pesadilla, todos lo van a saber. Y pasé el examen. Pensé que fue suerte, pero siguió pasando. Cuando me postulé a mi primer trabajo no me visualicé firmando el contrato. Me visualicé en la entrevista, sudando, diciéndole a mi mamá que no me habían aceptado. Sentí la vergüenza antes de que pasara. Me llamaron al siguiente día, era para el trabajo. Y así fue con todo. Con el departamento que jamás iba a poder pagar. Con la relación que seguramente me iba a rechazar. Con cada cosa que quería pero me aterraba a pedir. El miedo era la gasolina, pero fue hace unos meses que entendí que esto no era casualidad. Cuando subí un video a TikTok contando algo personal, algo que me daba mucha pena mostrar, y antes de publicarlo pensé, ay no, ¿y si se me hace viral? Me van a reconocer gente en la calle, me va a dar pena, qué oso, los de la oficina se van a enterar. Y a la vez en algún momento chiquito adentro pensé, pero qué chido la verdad. El video llegó a 200,000 vistas en 2 días. Entonces me puse a investigar y encontré algo que me dejó sin palabras. Hay psicólogos que llegan décadas estudiando algo llamado el efecto de la ironía mental. Básicamente, cuando tu cerebro trata de no pensar, termina pensando en eso constantemente. Es como lo que dicen, trata de no pensar en elefantes, todo el tiempo vas a pensar en elefantes. Es por eso que si te digo, no pienses en un elefante rosa, ya estás pensando en él, es imposible. Pero Valeria había descubierto algo más profundo que eso. No era solo que pensaba en lo que temía, era lo que sentía tan real, tan vívido, tan presente que su mente y su cuerpo actuaban como si algo ya hubiera pasado. Y desde ahí, inconscientemente tomaba las decisiones, tenía la energía, mandaba las señales que la llevaban exactamente a ese lugar. El miedo la ponía en modo de acción total. La positividad forzada la adormecía. Y entonces me escribió esto, que fue lo que más me impactó de su correo. Creo que la gente confunde manifestar con desear. Desear se siente bonito y lejano. Manifestar para mí se siente urgente, real, casi doloroso, como si ya hubiera pasado y tuviera que hacer algo al respecto. Valeria no está rota. Valeria encontró sin saberlo una forma de manifestación que conecta con algo que la ciencia sí respalda. La simulación mental con carga emocional real. No es pensamiento positivo, no es pensamiento negativo. Es pensamiento tan vívido que tu cerebro no distingue si ya ocurrió o no. Y desde ahí todo se mueve. ¿Tú has sentido que tus peores miedos se convierten en real? Si la manifestación positiva convencional de TikTok o redes sociales no te funciona, trata de manifestar en negativo y ve cómo todo funciona. Esta historia es de Daniela Domínguez. El método que ella utiliza es la disociación centrada. Aprendí a desconectarme de mí misma para conseguir lo que quiero y funciona. Hola, no sé si esto te parezca útil para tu canal, pero necesitaba contárselo a alguien porque cuando se lo cuento a gente cercana me miran raro. Yo viví varios años con ansiedad severa.
No el tipo de ansiedad que te pone nerviosa antes de un examen, sino la que te paraliza completamente, la que te hace quedarte en cama viendo el techo pensando en todo lo que quieres y sintiéndote totalmente incapaz de alcanzarlo. Fui a terapia, aprendí muchas cosas, pero la que más cambió mi vida no me la enseñó ningún terapeuta. Me la enseñó una crisis de ansiedad. Fue un martes en la noche. Quería un ascenso en el trabajo desde hacía 2 años. Lo necesitaba, lo merecía y cada vez que pensaba en pedirlo me bloqueaba completamente. El solo hecho de imaginarme sentada frente a mi jefe diciéndole "creo que merezco más" me producía náuseas reales. Esa noche estaba tan agotada de mí misma que hice algo extraño. Dejé de intentar convencerme de que podía hacerlo. Dejé de repetirme afirmaciones, dejé de visualizarme triunfando y en cambio me salí de mí misma. Literalmente, me imaginé viéndome desde afuera como si yo fuera un personaje en una película y yo fuera la directora. Vi a esa chica sentada en su cama, agotada, con ese sueño atorado en la garganta y desde afuera le tuve ternura. No lástima, sino como una especie de amor amoroso. Y pensé, ¿qué le diría yo a ella? ¿Qué haría ese personaje si esto fuera una historia? Ese personaje pediría el ascenso sin drama, porque en las historias la gente hace las cosas aunque tenga miedo. Al día siguiente pedí la reunión, me dieron el ascenso. Pero lo más raro no fue eso, lo más raro fue que durante la conversación con mi jefe yo no estaba temblando, estaba casi tranquila, insensible, inmóvil, como si le estuviera pasando a alguien más y yo solo estuviera ahí de testigo, como en tercera persona. Después investigué y encontré que lo que había hecho tiene nombre, se llama disociación centrada, y hay terapeutas que lo usan de forma controlada. Básicamente es crear distancia emocional de una situación para poder actuar sin que el miedo te consuma. No niegas lo que sientes, solo te alejas lo suficiente para moverte de todas formas. Entonces, siempre lo uso. Cuando quiero algo y el miedo me paraliza, me salgo de mí misma. Veo a ese personaje y le pregunto qué haría, como si yo estuviera fuera, como si fuera un espectador. Siempre sabe la respuesta. Yo sola nunca la hubiera encontrado. La siguiente historia es de Rosario Martínez y ella nos comparte cómo nosotros podemos manifestar con el agua. Lo que mi abuela hacía en el río y yo pensé que era superstición. Hola, te escribo desde Veracruz y espero no sonar como loca. Lo que te voy a contar llevo años sin decírselo a nadie. Yo nací en Veracruz. Recuerda que Veracruz es el pueblo de brujos. Mi abuela Esperanza tenía una costumbre rarísima. Cada vez que algo le pesaba, cada vez que quería que algo cambiara en su vida, se levantaba antes de que saliera el sol, agarraba su chal y se iba caminando sola al río que quedaba como a 20 minutos de mi casa. Yo una vez me desperté y la vi salir. La seguí sin que me viera, me quedé escondida entre los árboles mirándola. Se metió al río hasta la rodilla, cerró los ojos y empezó a hablar bajito. No rezaba porque ella no era cristiana. No era eso, era como si le estuviera contando algo al agua. Como si estuviera desahogándose con ella. Estuvo así como 10 minutos y cuando salió tenía una cara diferente. No sé cómo explicarlo. Entró al río con el ceño fruncido y salió con la cara de alguien que acababa de tomar una decisión, segura de sí misma. Cuando le pregunté años después de qué hacía todas las mañanas, me dijo que en ese momento no entendí. El agua no te limpia solo por fuera, mija. Si tú se lo pides, te limpia lo que traes atorado por dentro. Y yo de chica pensé que era una creencia de pueblo, una de las de antes, de las que la gente mayor tiene, una que ya no se usa. Hasta que me pasó algo que no supe resolver de ninguna otra manera. Hace como 2 años me quedé sin trabajo, sin pareja y con una sensación horrible de que mi vida había tomado un camino equivocado. Probé de todo: journaling, meditación, afirmaciones positivas, terapia. Todo me ayudaba un poquito, pero nada me quitaba ese peso de encima, la verdad. Un día me estaba bañando y estaba tan agotada que me senté en el piso de la regadera y me quedé ahí con el agua cayéndome encima y empecé a hablar, pero estaba llorando. Tenía una emoción de impotencia, ya no sabía qué hacer, no tenía dinero, ni siquiera tenía comida en el frigorífico. En voz alta le dije al agua todo lo que quería, el trabajo que quería, la paz que quería, la versión de mí que quería ser. No le renegué nada, solo le dije que eso era mío y que lo necesitaba porque yo había trabajado por ello.
La verdad lloré muchísimo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, hasta que se acabó el agua caliente, pero cuando salí tenía esa misma cara que le vi a mi abuela en el río, como de alguien que acaba de tomar una decisión. En 3 semanas tenía trabajo nuevo, en 2 meses no me había mudado, entonces me cambié de casa. No sé si fue el agua o fui yo, pero algo se movió ese día en la regadera que quizá con el tiempo no lo hubiera movido nadie más. Ahora tengo un esposo que me ama, un trabajo que me hace ganar bien y una casa hermosa. Después le conté a mi mamá y me dijo que en su pueblo había un dicho: cuéntale tus penas al río porque el río sí se las lleva, que no era solo poesía, que la gente de antes lo hacía de verdad. Y yo creo que mi abuela sabía algo que nosotros perdimos cuando nos modernizamos. El agua es un elemento vivo, el agua escucha, o por lo menos algo en nosotros se abre diferente cuando estamos dentro de ella. ¿Sabías que nosotros podemos manifestar cosas comprando objetos que nos hagan alusión de que ya los tenemos? Compré una llave de BMW en AliExpress y a la semana llegó el carro. Sebastián Torres. Hola, te juro que antes de escribir esto lo pensé mucho porque sé que suena muy ridículo, pero es verdad y ya me cansé de cargarlo. Yo venía de un año horrible, deudas, un negocio que se cayó, viviendo en casa de mis papás hasta los 31, sintiéndome en un completo fracaso. De esos periodos en que te despiertas y lo primero que sientes antes de abrir los ojos es un peso en el pecho. Un día me topé con un video de que hablaba de que la ley de la asunción, no ley de la atracción, que esa ya la conocía y la verdad nunca me funcionó. Esta era diferente. Decía que no se trata de pedir ni de visualizar desde lejos, se trata de asumir, de comportarte y sentirte y moverte como si lo que quieres ya fuera tuyo. No un día, es ahorita, ya. Y yo leí y pensé, bueno, no pierdo nada. Entonces hice algo que me dio hasta vergüenza, porque no tenía dinero. Entré a AliExpress y con mis últimos $100 busqué una llave de BMW. Apareció una réplica idéntica a las de verdad, con el logo y todo, por menos de $3 con envío. Incluso la pedí. Llegó en una bolsita de plástico transparente envuelta en papel de burbujitas. La agarré y me reí solo porque se sentía exactamente igual que una llave real. Y dije, bueno, vamos. Desde ese día la metí a mi bolsa todos los días. La tocaba cuando me subía al camión, la tocaba cuando estaba esperando en la fila del banco, cuando me la encontraba en mi bolsa sin querer. En vez de pensar, esto es una llave de mentira de $3, pensaba, mi carro está allá afuera. Incluso me llegaron a preguntar, ¿tienes carro? Y siempre decía que sí. Hasta me veía grosero cuando me pedían ride y decía que no, porque nunca tuve uno. No lo visualizaba desde lejos como algo que quería, lo asumía como algo que ya era mío y que estaba esperándome. Lo más raro es que algo cambió en mí sin que yo me diera cuenta. Empecé a hablar diferente, a moverme diferente, una oportunidad de trabajo que antes hubiera dejado pasar. ¿Para qué si no me van a contratar? La tomé sin pensarlo. Una conversación con un conocido que antes hubiera evitado por pena la tuve sin problema. Incluso hablar inglés. Yo sé inglés, pero cuando me preguntaban algo en inglés siempre decía que no sabía. Ahora ya lo intentaba. A las 3 semanas ese conocido me ofreció un proyecto. El proyecto jaló a otro y así. Y un día estaba sentado haciendo cuentas y vi que tenía para dar el enganche de un carro. No un BMW todavía, voy siendo honesto, pero un carro mío, afuera de la casa y completamente de agencia. Y el día de que fui a recogerlo llevaba la llave de AliExpress en la bolsa. No sé si fue la llave, no sé si fue la ley de la asunción, no sé si fue simplemente algo en mi cabeza que se reacomodó cuando dejé de pedirle cosas al universo sin hacer nada, como alguien que ya las tiene. Cuando empiezas a hacer estas cosas, algo cambia dentro de ti. Pero la llave sigue en mi bolsa por si acaso y sigo ganando más dinero. ¿Sabías que nosotros tenemos que mantener las emociones aun cuando ya conseguimos las cosas que nosotros manifestamos? La siguiente historia es de Andrés Valente. Manifesté el trabajo de mis sueños y lo perdí en 4 meses. Hola, te escribo porque creo que mi historia es la que nadie cuenta. No todo es éxito, también es fracaso si no lo sabemos mantener. Todo mundo habla de cómo manifestar, nadie habla de lo que sigue después.
Yo llevaba 2 años queriendo entrar a una agencia de diseño importante, no cualquiera, la que yo quería específicamente, la que seguía en redes, la que admiraba, hice todo, visualicé, escribí, actué como si ya trabajara ahí y un día me llamaron. Me temblaron las manos cuando vi el número. Entré al trabajo en marzo. En julio me pidieron que entregara mi renuncia. Y la cosa es que no me corrieron por malo en mi trabajo. Me pidieron la renuncia porque yo ya no era la misma persona que había entrado. La emoción de conseguirlo duró. Exactamente 3 semanas después me relajé. Después empecé a llegar tarde. Después empecé a entregar cosas a medias porque pensé que ya había llegado a ese punto, que ya estaba, que lo demás se iba a acomodar solo o igual que se acomodó en lo primero. Mi jefe me dijo el día de la renuncia que me quedó grabado. Me dijo: Andrés, se nota mucho cuando alguien quiere llegar y se nota mucho cuando alguien quiere quedarse. Tú nada más querías llegar. Me fui a mi carro y estuve sentado 1 hora sin poder manejar porque tenía razón. Yo había puesto toda mi energía, toda mi intención, toda mi fe en conseguir el trabajo y 0 en sostenerlo, como si la manifestación fuera la llegada y no el camino completo. Después de eso me puse a pensar en mi tío Germán, que tiene una ferretería desde hace 30 años en el mismo lugar. Una vez le pregunté de chico cómo le había ido tan bien y me dijo algo que en ese momento me pareció aburrido. Mijo, cualquiera abre un negocio con emoción, lo difícil es abrirlo un martes sin ganas cuando no quieres ni levantarte. En ese momento lo entendí. Ahora no se me olvida, porque la manifestación te puede abrir la puerta, esto es real, yo lo viví, pero la disciplina es la que te deja quedarte adentro, y la sabiduría es la que te enseña a ver qué sigue una vez que ya estás ahí. Volví a manifestar, pero esta vez cuando pedí diferente. No pedí solo el destino, pedí la versión que puede sostener esto. Pedí la claridad para entender qué hacer con lo que llegará. Pedí disciplina para los días que la emoción ya no estuviera, me siguiera manteniendo estable. Conseguí otro trabajo. Llevo 14 meses y hay días que no tengo ganas de nada. Días en que estoy cansado, días en que la emoción de que lograr algo ya no está. Pero me mantengo disciplinado, porque cuando la manifestación aparece, tenemos que pedir también disciplina para mantenerlo. Y en estos días me acuerdo de mi tío Germán y su ferretería del martes sin ganas.